Continuando con el capítulo de gases, en este video continuaremos trabajando con ejercicios relacionados a la ley de Charles. El ejercicio indica lo siguiente. En condiciones de presión constante, una muestra de hidrógeno gaseoso con un volumen inicial de 9,6 litros a 88 grados Celsius se enfría hasta que su volumen final es de 3,4 litros. ¿Cuál es su temperatura final? Analizando el problema, este lo podemos representar mediante la siguiente gráfica. En el problema indica que se tiene una muestra gaseosa con un volumen inicial de 9,6 litros. Tenemos acá un sistema gaseoso en un tubo capilar, el cual se encuentra capturado por el mercurio. El volumen del gas es de 9,6 litros. Anotamos el volumen. Y la temperatura a la que se encuentra el gas es de 88 grados Celsius. La temperatura de este gas de 88 grados Celsius. Indica en el problema, el gas se enfría hasta que su volumen final es de 3,4 litros. Entonces el volumen final es igual a 3,4 litros a una temperatura que la denominaremos temperatura T2, que representa en este caso nuestra incógnita. Como se puede observar, el proceso de enfriamiento involucra una disminución de temperatura, por lo que la temperatura 2 es menor a la temperatura 1. Esa disminución de la temperatura provoca una disminución en el volumen del gas, como se puede observar en la figura. Si consideramos que el proceso ocurre a presión constante, como también a número de moles constante, es decir, que no existen fugas del gas ni tampoco añadiduras del mismo, este proceso se adecua perfectamente a la ecuación de la ley de Charles. Esta ecuación indica que el volumen 1 bajo una temperatura 1 es igual al volumen 2 dividido entre la temperatura 2. Como en el problema nos piden que hallemos la temperatura final, entonces para hallar esta temperatura requerimos del valor de la temperatura 1, que como se puede observar es un dato que nos dan en el problema. También se requiere del volumen 1. También es el otro dato que nos ofrecen en el problema. Del mismo modo, necesitamos del volumen final, siendo este un valor de 3,4 litros. Entonces, para despejar la temperatura 2, reordenamos la ecuación, donde el denominador pasa a multiplicar al numerador, en este caso la temperatura 2, multiplicado por el volumen 1, y esto es igual, del mismo modo acá, la temperatura 1 multiplica al volumen 2. Despejamos de esta manera la temperatura 2, obteniendo la siguiente ecuación. El volumen 1 que se encuentra multiplicando pasa a dividir y tenemos la siguiente ecuación. La temperatura 1 multiplicado por el volumen 2 y este dividido entre el volumen 1. Entonces reemplazamos los datos y tenemos lo siguiente. La temperatura 2 es igual a la temperatura 1, en este caso es equivalente a 88 grados Celsius. Y recordamos que esta temperatura tiene que estar expresada en grados Kelvin. Por lo tanto, nosotros sumaremos 273 para realizar la conversión a unidades de Kelvin. A esta temperatura la multiplicamos por el volumen 2 de 3,4 litros. Ahora dividimos esta expresión entre el volumen 1, equivalente a 9,6 litros. Simplificamos los litros y tenemos como resultado 1,3
por 10 elevado al cuadrado. Esto en unidades de Kelvin. Si el resultado lo deseamos en unidades de grados Celsius, basta con restar 273 a esta cantidad, es decir, 1,3 por 10 elevado a la 2 menos 273, dando como resultado menos 143. En unidades de grados Celsius. Invitamos a ver el siguiente video para trabajar con el siguiente ejercicio en un proceso de calentamiento de un gas, aplicando la ecuación de Charles.